Así como perdonaste las mentiras de tu amorsaurio, así también debes perdonar a los demás. Invencibles, bienvenidos al repaso de la lección número 5, titulada El perdón. Todo esto basado en Levítico capítulo 4. Apreciados amigos, apreciada familia, estoy feliz porque cada día son más suscriptores en el canal, cada día son más vistas también y esperemos que así siga. Gracias por tu labor de compartir, de recomendar este contenido, y tú que estás viendo por primera vez, pues ya sabes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y semana a semana te llegará el repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. Dicho esto, vamos a ir al repaso de la lección y aunque tú no creas, esta vez va a ser en 4 partes. Mentira, son en 3 partes. Simple, sencillo, directo al punto. Así que, primer punto, un camino al perdón. Esta ofrenda se diferencia de las demás porque llega gracias a Moisés. Y es que antes de esta ofrenda, la gente que quería el perdón de sus pecados utilizaba la ofrenda quemada. Claro, ahora también lo harían, solo que a esta Dios agrega la ofrenda por el perdón. Y esta ofrenda sería la ofrenda que más se practicaría. A su vez, Levítico capítulo 4 menciona y hace referencia pues que el pecado es la transgresión de los mandamientos, ya que el pecado se opone al carácter hermoso y amoroso de Jehová. Todo esto según Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 40. La peculiaridad de esta ofrenda es que se podía dar en cualquier instante, en cualquier momento. Y cualquier persona podía dar esto, porque obviamente cualquier persona podía pecar, y el pecado no es que uno programaba para que peque, simplemente se daba. Y la persona, una vez que se sentía a cargo de conciencia, entonces iba. Por otra parte, esta ofrenda también está en función a aquellos pecados que uno cometía, mas no era consciente. Pero una vez que ya se desvelaba y se entendía que la persona había infringido un mandamiento, entonces, sabiendo esto, la persona automáticamente tenía que llevar su ofrenda por el pecado. Y en esta ofrenda encontramos ciertas similitudes con Jesús. Así como las otras ofrendas apuntaban a Jesús, pues esta ofrenda también. Y entonces yo te voy a dar 4 puntos, las cuales menciona de qué hace referencia a Jesús. La primera es la siguiente. Así como los sacrificios debían ser sin defecto, lo que menciona Levítico 4, versículos 3, 23 y 28, Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario y murió, también fue sin defecto, sin pecado, perfecto. Otro, Levítico capítulo 4 menciona que esta ofrenda debería quemarse fuera del campamento de Israel. Y pues Jesús, cuando fue crucificado fuera de Jerusalén, o sea, en el monte Calvario. Otro punto es que así como esta ofrenda era de aroma agradable para el Señor, pues el sacrificio de Cristo también lo fue. Y por último, así como esta ofrenda era para evitarnos el castigo por nuestros pecados y el perdón a su vez de ellos, pues Jesús cuando murió nos dio gratuitamente el perdón por nuestros pecados. Y esto está en Romanos capítulo 6, versículos 23. ¿Qué te parece hasta acá lo que implicaba este tipo de ofrenda? Ahora vamos a ir al punto número 2. No más sacrificios. Al leer Levítico capítulo 4, nos damos cuenta de que los pecados que acá serán perdonados eran aquellos pecados que uno cometía inconscientemente. Y entonces, ¿qué de aquellos pecados conscientes? Pues es ahí donde entra a tallar Jesús y el hecho del perdón completo de los pecados. Y la gente judía entendía que de alguna otra manera quien al final tenía que perdonar todos aquellos pecados era justamente Jesús. Y entonces, ¿qué hacía aquella persona que era consciente de un pecado? Obviamente también tenía que llevar su ofrenda, pero al final era su fe quien le daba esa paz y tranquilidad. A su vez, las personas de ese entonces, ¿será que oraban o será que no oraban? ¿Será que pedían perdón por sus pecados? ¿Será que se confesaban ante Dios? Claro que sí, lo hacían, pero no era suficiente. Necesitaban de un sacrificio, al igual que hoy en día nosotros. Nosotros podemos pedir a Dios que nos perdone, nos podemos arrepentir, pero tenemos que ser conscientes de que esto no funciona o no funcionaría si es que Cristo no hubiese venido a esta tierra a morir por ti y por mí.
Y es que Hebreos capítulo 9, versículo 22 menciona de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y por qué era necesario la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Y entonces te preguntarás, ¿cómo puedo hacer para el perdón de mis pecados? Muchas personas, tú y yo, es probablemente que hayamos pasado por esto, de que hemos confesado nuestros pecados a Dios. Hemos ido y hemos sentido esa terrible sensación que trae consigo el pecado. Pero pese a eso, aún ese sentimiento ha estado o ha sido constante, al punto de que muchas personas lo han destruido. Y claro, nosotros a nuestro alrededor tenemos psicólogos, personas que nos pueden ayudar a aliviar este tipo de cargas, este tipo de traumas que en muchos casos se vuelve la culpa. Pero tenemos que ser conscientes que ellos no nos pueden dar la solución definitiva. Es como una especie de pastilla contra la culpa, pero no son la cura como tal. ¿Son necesarios? Desde luego que sí, son muy necesarios. Pero al final, quienes van o quien va a poner la paz, tranquilidad y la seguridad de que ha sido perdonado es Jesús. Tristemente, el pecado pues a muchos fulmina y es que está mezclado con el sentimentalismo, la vergüenza. Mas el perdón de los pecados es una promesa, y esto entendido con los ojos de la fe, sobrepasa los sentimientos, que entonces yo me voy a volver frío. No, 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 no. Tú no tienes que volverte frío, solo que tú tienes que ser consciente y tienes que saber de que si tú ahora has confesado al Señor tu pecado y sabes que la Biblia menciona que aquel que confiesa su pecado, Dios lo va a perdonar, entonces tienes que sentirte o tienes que saber que así es, ya está hecho, ya Dios te perdonó, más allá del sentimiento de culpa que aún puede estar destrozándote. Tienes que tener la seguridad y eso es la fe, estar seguros de que pese a que no sentimos algo, ya está hecho. Y Miqueas capítulo 7, versículo 19 menciona de que Dios, cuando perdona nuestros pecados, arroja nuestros pecados al mar, a lo más profundo. Pero ¿sabes qué? Hay un detalle. Dios nos perdona, y exacto, perfecto, pero nosotros somos como un pescador que arroja su red a lo profundo para desenterrar o para pescar una vez más el pecado, la culpa que Dios ya arrojó. Y entonces otra vez revivimos. Tristemente, esto nos destrozará. Y entonces necesitamos ser conscientes de esto. Y si necesitamos ayuda del psicólogo, claro, podemos ir. Dios ha puesto personas maravillosas para poder ayudarnos. Dicho esto, vamos a pasar a la última parte. Perdonados para perdonar. En esta parte vamos a responder dos preguntas. La primera, ¿te has preguntado alguna vez qué ocurría con los pecados cuando los israelitas los confesaban y los depositaban sobre los sacrificios? Recordemos, la persona que pecaba llevaba su sacrificio al altar. Entonces, allí la persona misma, el pecador que llevaba su ofrenda, la degollaba, lo mataba. Y lo que hacía el sacerdote era que tomaba de la sangre y lo esparcía 7 veces en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y esto lo hacía constantemente. Ahora, imagínate, eran más de 1 millón de personas que estaban en Israel. Todas, sin duda alguna, en algún momento pecaba. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínate esa cortina, me imagino que estaba manchada por completo de sangre. Y es aquí donde entra el Levítico capítulo 16, que menciona de que una vez al año se hacía una ofrenda especial y entonces el santuario era purificado. Y de esta manera se corroboraba que el pecado del pueblo y todos los pecados que se habían acumulado durante el año pues eran perdonados. La otra pregunta es la siguiente, y de alguna otra manera en parte ya hemos respondido en la sección anterior. ¿Cómo saber si hemos pecado? En primer lugar, Dios nos ha dado una conciencia. Es esa vocecita que te dice sí, no frente a algunas acciones que uno quiere desarrollar y que cuando lo hacemos y ha sido algo malo, pues nos sentimos mal. Y una vez que hemos pecado, pues uno entiende consciente o inconscientemente que está destituido de la gloria de Dios, como mencionaría Romanos 3:23. Y es aquí donde actúa el Espíritu Santo, según Juan capítulo 16, versículo 8. Aquí nos va a convencer de pecado, de justicia y juicio. Entonces, de esta manera, o la conciencia es la que nos lleva a este, ¿no? Este sentimiento de pecado.
Y en segundo lugar, uno sabe que ha pecado porque Dios nos ha dado su palabra y los 10 mandamientos, en las cuales Dios nos define y nos dice, nos da los parámetros, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto no es pecado. Y Mateo capítulo 5 al capítulo 7, pues Jesús nos da las directrices para saber cómo portarnos nosotros en esta sociedad, tanto para con Dios, para con los demás. Y ahora sí vamos a pasar a la última pregunta. ¿Es necesario que yo y tú perdonemos a los demás? Pues Lucas capítulo 17, versículos del 3 al 4, Dios nos pide que lo hagamos. Y ahí menciona Jesús lo siguiente: si una persona te hace algo y te pide perdón, pues perdónale. Mas si una persona a lo largo del día 7 veces te hiciera o cometiera una falta contra ti y viene y te pide perdón, tienes que perdonar. Ahora, qué difícil, ¿no? Claro, qué difícil es perdonar a alguien que te ha herido, a alguien que, no sé, ha destruido tu hogar, tu familia. Es horrible. Pero la Biblia nos pide que nosotros perdonemos, así como Dios nos perdona cualquier pecado, sin excepción, hasta el más negro, negro, rojo, rojo. Dios te pide que tú y yo aprendamos a perdonar. En conclusión, ¿recuerdas la parte inicial de que si tú perdonaste las mentiras de tu amorsaurio, también tienes que perdonar a los demás? Pues mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, necesitamos perdonar. Levítico 4 nos enseña justamente ello, a que así como Dios perdona nuestros pecados, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Porque recuerda, hoy alguien puede que te haya hecho daño y terrible y tengas que perdonar, pero tú no sabes si mañana puedes también hacer o cometer algo horrible contra otra persona, y estoy seguro que vas a necesitar de su perdón. Por lo demás, mi apreciado joven, mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, recuerda, si alguien te hiere, tienes que perdonar. Pero si es una herida fuerte y terrible y es necesario denunciar a nuestras autoridades, lo cual Levítico también más adelante nos va a enseñar, pues se tiene que hacer. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Y en lo personal, Levítico me sigue sorprendiendo. Espero que a ti también. Así que sigamos estudiando esta lección. Y si quieres saber un poquito más o quieres tener esta lección, pues en la caja de comentarios ahí está el enlace de Telegram o de WhatsApp del grupo de Invencibles, en donde semana a semana estamos compartiendo la lección en PDF. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Un feliz sábado y un fuerte abrazo de mi hogar para tu hogar. Bendiciones.